¿Cómo van? ¿Cómo me les va? ¿Qué tal el almuerzo? Un placer estar con ustedes, qué chévere estar acá hablándoles un poquito de inteligencia artificial y de algo que me gusta muchísimo, que es el tema de la radio y el podcast. Quiero arrancar y siempre arranco mi conferencia pues hablando con ustedes, conociéndolos un poco y preguntándoles si ustedes conocen algo de la radio, si escuchan radio, si escuchan radio. ¿Son asiduos de la radio? ¿Todavía les gusta poner noticias en la mañana, en el carro? Sí, qué chévere. Pues les cuento que esto ha tenido una evolución, hemos tenido muchas cosas y vamos a hacer un análisis de qué ha pasado y cómo se ha ido transformando el mundo digital desde la radio que era utilizada para educar a nuestros padres, que tuvimos por allá una emisora que se llamaba Radio Sutatensa, que tenía el bachillerato por radio, y cómo se fue evolucionando todo este tema a lo que hoy llamamos educomunicación. Y estamos educomunicando a través de podcast, que es una herramienta que va a permitir la evolución de la radio. La radio no se va a acabar, la radio se transforma. Hoy la radio la podemos llevar en un dispositivo móvil, la podemos cargar en nuestro celular, en nuestro carro, la podemos escuchar en cualquier lado. Pero la radio es automática y es instantánea. Si usted se perdió el resumen de noticias de la hora, por ejemplo, en Caracol, se lo perdió, porque ya no lo va a poder escuchar. Pero no, mire qué pasó esta semana, algo muy curioso. Yo tengo una Alexa en la casa y le dice: Alexa, regálame un resumen de noticias de la última hora. Alexa cogió y me puso el resumen de noticias de las 4 en punto de Caracol Radio. Lo estaba escuchando media hora después. Entonces ven cómo evoluciona la radio, ya no hay necesidad de estar ni siquiera pegado a un transistor en AM o FM porque las cosas van evolucionando. Ya no hay necesidad tampoco de tener programas de radio lo que nos gusta. Les gusta el rock, les gusta la salsa, les gusta el cine, pues esto ha evolucionado en algo que se llaman los podcasts. Radio en movimiento, radio que usted permite que esté haciendo algo y entra una llamada y ¿qué puede hacer usted? Lo pausa. Que si se perdió algo o le gustó alguna parte del podcast, ¿qué hace? Lo retrocede. Si no le gustó el capítulo, lo cambia. Entonces es la evolución de la radio y hoy vamos a hablar de cómo sigue evolucionando la radio. ¿Ustedes han escuchado hablar de un personaje que se llama Rafael Pardo? Ministro de gobierno, fue ministro de trabajo por allá en el gobierno de Juan Manuel Santos, fue candidato a la alcaldía de Bogotá y es consejero también, o sea, es una persona muy relevante. ¿Sabían ustedes que él sufrió de un accidente cerebrovascular? Y que a raíz de ese accidente cerebrovascular perdió el 90% de su voz. Pero ¿saben una cosa? Hoy está haciendo podcast. Y precisamente son voces artificiales de lo que vamos a hablar hoy. Por eso es que me gusta arrancar hablando y contándoles a ustedes un poco pues, de todo el tema de lo que está pasando. Voy a poner por acá, hola, algo de lo que me entusiasmó y de lo que me llevó a hacer esta charla y esta conferencia. Soy Rafael Pardo. Muchos se preguntarán si me morí o me desaparecí, pero nada de eso pasó. Por un accidente cerebrovascular prácticamente perdí el habla. Pero no mi voz, que es recreada por la inteligencia artificial. Ahora estoy aquí lanzando este nuevo podcast con mis opiniones, mi proceso y mi historia. Bienvenidos a La Voz de Pardo. ¿Cómo lo ven? Sí, se recreó la voz a través de una herramienta de inteligencia artificial y se pudo darle vida a la voz de Rafael Pardo nuevamente. Entonces hoy vamos a hablar de esas voces artificiales, de lo que está pasando con la radio, con los podcasts y qué es esta evolución de la inteligencia artificial. Les cuento una cosa, estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial. Hasta ahora estamos descubriendo los dinosaurios. No se ha terminado de inventar la inteligencia artificial. Todos los días pasan cosas totalmente nuevas, novedosas que nos dejan impresionados. Me puse que noche, que estaba desvelado, a jugar con la inteligencia artificial, a preguntarle
por mi apellido. ¿De dónde viene el apellido Monroy? Y me sacó unas cosas muy interesantes que terminaron haciendo que ellos mismos, la inteligencia artificial, me diera órdenes a mí para yo contrapreguntarle. Entonces me dijo que venía de España, que llegó a Colombia, que teníamos una familia con un tema muy importante en temas de abogados. Y cada vez que le iba diciendo me decía, ¿quieres que busque en la hemeroteca del Consejo de Estado? Y yo, sí. Pues me seguía arrojando información. Me encontré artículos y sentencias de 1940, en donde aparece mi abuelo, mi bisabuelo, que fue magistrado de la Corte Suprema o de la Suprema Corte de Tunja. Y yo, wow, con la inteligencia artificial usted se pone a jugar y es entrenarla. Yo digo que a la inteligencia artificial la tenemos que entrenar como una mascota. Si usted quiere que el perrito le dé la mano, ¿usted qué le hace? Todos los días le da una croqueta, le dice, deme la mano. Y el perrito a través de órdenes va a seguir lo que usted le pida. Así es la inteligencia artificial. Hoy vamos a explorar pues esa inteligencia artificial en el ámbito del audio. Cómo se está usando la producción, la distribución y qué está pasando hoy con el tema de la inteligencia artificial y los medios de comunicación. ¿Cómo se aplica? Pues ya lo vieron ustedes. Cogieron, y le voy a explicar, cogieron un fragmento de la voz de Rafael Pardo, de cuando estaba bien, y lo metieron en la inteligencia artificial y le dijeron, por favor, clóneme esta voz. Y necesito que sea idéntica y que sea igual. Y la clonó la inteligencia artificial. ¿Qué hace hoy Rafael Pardo? Escribe sus libretos, escribe sus memorias y la mete en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial recrea la voz. Ahora les voy a poner un ejemplo de lo que se puede hacer a través de una herramienta que se llama Eleven Labs, que crea voces artificiales. Muchas veces, miren, yo les voy a decir una cosa, y yo soy locutor, soy periodista, y la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, nos va a ayudar. ¿Qué tal que un día de estos tenga que presentar o hacer una nota, o tenga que grabar alguna voz y me dé una disfonía por cuidarme más las cuerdas vocales? No puedo grabar, perdí el negocio de mi vida, se perdió la plata, pues puedo clonar mi voz. Y puedo hacer que la inteligencia artificial recree mi voz. No me va a reemplazar, me está ayudando. O en algún momento que esté ocupado en alguna cosa, me puede ayudar la inteligencia artificial. ¿A quién no le ha pasado que manda una nota de voz y dice, esa es mi voz, qué voz tan fea? La inteligencia artificial nos puede ayudar. Y muchas personas, y me ha pasado en conferencias que he estado en otras ciudades, me dicen, pero es que a mí no me gusta mi voz, yo no estudié comunicación social. Yo soy la abogada del proyecto, pero a mí me toca hacer podcast. ¿Cómo lo hago? Y le dije, mira, te voy a dar las herramientas, tú creas el libreto y lo metes a la inteligencia artificial y va a pasar pues lo que todos queremos. Antes de producir un programa de radio, un podcast, se requería mucho tiempo. Se requería mucho para grabar y se requerían muchos recursos. Escribir guiones, grabar, editar, limpiar el audio. Y hoy existen unas herramientas basadas en la inteligencia artificial que facilitan y hacen parte de este trabajo. ¿Conocen ChatGPT? Con ChatGPT se pueden crear guiones. Se pueden crear ideas, se pueden crear programas, titulares, temas llamativos. Es solo darle la orden que ustedes le tienen que dar. Y eso lo llamamos en la inteligencia artificial los prompts. Y un prompt bien creado es como el manual que ustedes tienen. Yo no sé si alguna vez ustedes han comprado un mueble, un televisor, un electrodoméstico y que dicen, ¿y esta vaina cómo se utiliza? ¿Y qué es lo que trae esa caja? Un manual de instrucciones. La inteligencia artificial, para utilizarla de manera bien, de manera asertiva y de manera que se deba utilizar seguro, por decirlo así, se tiene que hacer como un manual de instrucciones. Quiero que me crees un prompt o quiero que me crees un guión sobre, no sé, por ejemplo, ¿a usted qué tema le gusta? La economía solidaria. Yo no sé nada de economía solidaria. Mire, les voy a contar una anécdota que anoche me contaba una persona con la que nos sentamos a cenar,
le pusieron un trabajo a la inteligencia artificial. Le dijeron, tienes que hacer en una semana tal cosa. Se pusieron a hacer a la semana la revisión del trabajo. La inteligencia artificial no supo qué hacer con un tema, contrató a una persona. Y le dijo, venga, me ayuda en tal cosa. Entonces, la inteligencia artificial es tan buena que ya comenzó a tercerizar cosas. Hay cosas que se le salen de la mano. Entonces, vamos a hablar de economía solidaria. Créame un guión para un podcast de 20 minutos en donde hablemos de economía solidaria, pero que ese tema de economía solidaria se le hable a personas de la tercera edad. Quiero que sea claro, quiero que sea ágil y que tenga un lenguaje natural. ¿Qué va a pasar con ChatGPT? Entonces me va a preguntar, ¿un podcast para cuántas personas? ¿2 locutores, un locutor, 3 locutores? ¿Cómo quieres que lo cree? Quiero que crees un podcast o un guión para un podcast para 2 personas. Un hombre y una mujer que interactúen y hablen de economía solidaria. Automáticamente me va a arrojar, obviamente, tienen muchos estereotipos la inteligencia artificial. Tenemos que comenzar a revisar y, como se dice coloquialmente, humanizar el texto para que no quede tan cuadriculado y como si lo estuviéramos sacando del más allá. Hay otra herramienta que se llama Descript, que permite editar audio como si se estuviera utilizando el texto, elimina muletillas, silencios automáticamente. Y la que les contaba se llama Eleven Labs, que crea voces sintéticas que suenan muy reales, incluso clonan la voz de un locutor. Es gratuita, la herramienta básica es gratuita, tiene una serie de créditos que ustedes le meten el guión y hacen el ejercicio y les crean voces artificiales de hombres, de mujeres, y ahí hay una serie de estereotipos. Quiero que sea un locutor, o que tenga temas comerciales, o que hable de X forma, y eso lo van a crear a través del Eleven Labs. Y hay otra herramienta que me encanta muchísimo, que se llama Adobe Podcast. Adobe ya no solo tiene Audition. Adobe también creó una herramienta llamada Adobe Podcast. Y esta herramienta permite mejorar la calidad de las grabaciones hechas con micrófonos básicos, con micrófonos que son hoy que se consiguen en alguna de las aplicaciones. Entonces son micrófonos muy básicos que generan mucho ruido ambiente, que generan algunos ruidos, y esta herramienta Adobe Podcast quita el ruido y el ambiente. Con esto se está democratizando. Sí, pero mire, le tengo una recomendación y le voy a contar una cosa que me pasa a mí. Me ha pasado que yo estoy en la casa y me piden voces para grabar, para alguna campaña o para alguna cuña o para alguna publicidad. ¿Saben cuál es el mejor sitio para grabar su voz? En el closet, se meten entre la ropa y queda como si estuvieran grabando en un estudio de grabación, porque les va a generar un aislamiento y les va a condensar y va a generar como si estuvieran grabando profesionalmente y la voz le va a quedar súper bien. Eso sí, que no pase el de la mazamorra, que no pase el de la chatarra, que no pasen, porque el del aguacate. Por allí tenían una pregunta. Adobe Podcast es de pago, todo eso viene incluido en la suite de Adobe. Por lo general, pues vienen todos los programas de la suite de Adobe. Entonces, con esto estamos democratizando la producción. Ya no se necesita un estudio costoso, ya no se necesita sonar de manera profesional, sino lo podemos hacer todo a través de la inteligencia artificial. Voz clonada versus voz humano. ¿Qué pasa antes y después? Postproducción y edición. ¿Quién no le ha pasado que le mandan a uno una voz? Por ejemplo, a mí en temas como periodista me mandaban la voz y era una voz de media hora. Busque la noticia. Pues hoy, a través de la herramienta de la inteligencia artificial, nos permite hacer transcripciones, hacer subtitulado, incluso nos permite hacer traducciones. Entonces, si yo tengo un podcast de economía solidaria, y vamos a hablar de economía solidaria en Cali, pero si alguna persona en Brasil quiere escuchar el podcast ¿me recuerda su nombre? De don Harold, de economía solidaria, ¿puede hacerlo? Claro, hoy nos permite que el podcast en tiempo real sea traducido al idioma que ustedes escojan. Incluso para las personas que tengan alguna limitación
auditiva, que sea una persona sorda, se van a subtitular solo los podcasts. Y lo hemos visto que ya YouTube ha incluido en su herramienta la subtitulación automática de algunas cosas sin nosotros haber generado ese texto previo para poder tener allí. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar a transcribir entrevistas automáticamente en segundos, generar subtítulos para redes sociales, medios alternativos, es muy bueno. Nos ayuda a generar los copy para las redes sociales para que nuestro post o para nuestra publicación sea llamativa. Nos ayuda a generar esos hashtags, incluso a ponerle emojis, porque en temas de redes sociales uno se ha dado cuenta que cuando tiene emojis, cuando tiene signos, cuando tienes cosas, el prompt se vuelve mucho más llamativo, la publicación se vuelve mucho más llamativa. Traduce episodios a otros idiomas en voces naturales, abriendo la posibilidad de que un podcast local se escuche en cualquier parte del mundo. Incluso existen sistemas que detectan risas, aplausos, silencios, y eso lo borra. Por ejemplo, si estamos grabando y apareció el del aguacate, eso lo va a detectar. La inteligencia artificial nos va a ayudar a suprimir ese tipo de cosas. ¿Qué nos va a ayudar también? Les decía yo que tengo una Alexa y el Alexa ya está entrenado. Alexa ya sabe qué es lo que voy a pedirle. A mí me gusta escuchar muchísimo en Bogotá una emisora que se llama la FM. Entonces, hola Alexa, ¿cómo estás? Hola Diego, te cuento que hoy el clima es tal, tal, tal. Las noticias son tal, tal, tal. ¿Quieres que te ponga la FM? Yo no. Wow. Me pasó, y les voy a preguntar a ustedes. Digamos, ¿qué estás buscando o qué buscaste últimamente en Google sobre algún tema? Sí. O que te haya dado, oiga, yo quiero estudiar, quiero viajar, quiero hacer. ¿Y para dónde? Ok. A partir de esa búsqueda no te comenzó a aparecer en Facebook, en Instagram, en TikTok, recomendados de Bogotá. Y te comenzaron a aparecer muchas más noticias de Bogotá, recomendados de restaurantes en Bogotá, temas de Bogotá. Ahí está la inteligencia artificial. Estás entrenando la inteligencia artificial, no es que nos escuchen, no es que nos espíen, existe una cosa que se llama el algoritmo. Cuando tú generas las búsquedas a través del algoritmo, tú estás personalizando las cosas. Y es curioso porque Google nos permite revisar nuestro algoritmo por detrás. Te permite buscar de los últimos 10 años, ¿qué has buscado? ¿Qué restaurantes has estado? Porque como tú le das el permiso de la geolocalización, tú puedes saber en qué restaurante estuviste hace 10 años. Puedes saber qué música escuchabas tú hace 10 años. O puedes simplemente revisar qué era lo que estabas buscando tú hace 10 años. Eso tiene memoria. Entonces, hoy la inteligencia artificial, ChatGPT y OpenAI nos permiten generar unas cosas muy interesantes en distribución y en personalización. No basta con producir, también necesitamos llegar a las audiencias. Entonces, don Harold va a crear el podcast sobre economía solidaria. Don Harold, ¿cuántas personas quiere que lo escuchen? Pero eso no va a ser como sacar el conejo de un sombrero. Hay que fidelizar a las personas y hay que buscar las mejores herramientas y las mejores plataformas de inteligencia artificial para que mi contenido se vuelva masivo. Para que cuando busque economía solidaria, en el buscador de Google, la primera cosa que me salga es el podcast de don Harold en economía solidaria. Y existen... Claro, de una. Ok. Mira, lo más fácil es crear un canal en WhatsApp y tú masificas por WhatsApp. WhatsApp es una cosa muy chévere para masificar. Creas un canal en WhatsApp en donde agregues a todos tus asociados y un canal en donde no esté abierto porque si no terminan mandando que la oración, que el emoji, que las cosas. Un canal en una sola vía y tú publicas allí tu podcast. Y créeme que si le gusta a una persona, don Harold, lo va a masificar y yo no voy a ser solo el que lo va a escuchar, yo voy a decir reenviar.
y lo voy a reenviar a mi papá, a mi mamá y a mi hermana porque el contenido es tan bueno que quiero que se masifique. Y mi papá, mi mamá, mi hermana van a decir, oiga, esto está muy bueno, se lo va a mandar al vecino. ¿Y qué estás haciendo? Una cadena de contactos y lo estás masificando. De 2 personas a las que se los mandaste, que puede ser tu familia, pueden terminar escuchándolo 100 personas. Estamos masificando la información y estamos haciendo que nuestros contenidos lleguen a muchas más personas. Esto es una ventaja para los creadores porque ayuda a encontrar audiencias más específicas y para los oyentes. Esto significa descubrir el podcast que quizás nunca hubiéramos querido buscar. Dame un tema que te guste. Cómics. Si te pongo a buscar en Spotify, en YouTube o en Apple Music, ¿cuántos podcasts te van a salir sobre cómics? Bastantes. ¿Y por qué no creas el tuyo? ¿Y por qué no lo popularizas? Ahí está. ¿Haces radio? ¿Has hecho radio alguna vez? Ok. La inteligencia artificial. Si yo no sé, ¿por qué no le podemos preguntar al tema de... vamos a hablar del estudio Ghibli. Con el tema de Chihiro. Yo no sabía nada de eso, a mí me tocó ir a hacer una nota y eso es como a mí hablándome en inglés o en francés o en chino y en alemán porque yo no entiendo el tema de los cómics porque no es afín a mí. Y la inteligencia artificial pues obviamente para uno no quedar mal, para tener una investigación, para profundizar, se tiene que preparar para hacer una nota. Fui a la inteligencia artificial y le dije, oye, regálame un resumen sobre el estudio Ghibli y sus películas. Voy a estar con un vocero que va a traer las películas a Colombia, se van a exhibir durante 2 años seguidos estas películas. Esto es para un público muy específico que es geeker. Regálame por favor unas posibles preguntas para hacerle a ese vocero. Hizo la inteligencia artificial, me ayudó y estructuró una serie de preguntas, me hizo un resumen como para que yo entendiera qué es el estudio Ghibli con el viaje de Chihiro y pude hacer preguntas para no quedar uno como... Oiga, este man no sabe, pero no preparó la entrevista. Eso nos sirve para la inteligencia artificial, nos sirve para todo este tipo de cosas. Entonces lo podemos utilizar y es una ventaja entonces para crear allí. La experiencia del oyente, lo que les decía, la IA no solo nos ayuda a crear, sino también a transformar lo que escuchamos. Hoy le podemos decir, oye Alexa, ponme un podcast de noticias de menos de 10 minutos y ella va a seleccionar el resumen y lo que les contaba. Entonces me va a decir, Diego, no está disponible el resumen de noticias en Blue, pero te tengo el resumen de noticias de Caracol Radio. Y me lo pone, y es completo. Es un resumen de noticias de 10 minutos, que es una cosa que me pareció muy interesante. Si tú te pierdes el boletín de la hora en la radio, te perdías todo. Pero miren que hoy las mismas cadenas de radio están pensando en cómo el oyente poder fidelizarlo. En cómo poder tener ese oyente cautivo, que si me perdí el contenido, lo puedo encontrar con la inteligencia artificial. O que me puede volver y generar un podcast. Es por eso que se creó Blue Podcast o Boombox, que hoy es la casa matriz de podcast de Blue. Y están creando podcasts dependiendo de la medida, lo que les gusta a los oyentes. Es un estudio de mercado para saber qué es lo que está escuchando la gente. Hay un podcast de cómics que se llama La Caja de los Cómics, que lo dirige Miguel Garzón, y es muy bueno. Es un podcast muy bueno, es un podcast muy recomendado, que ha comenzado a generar pues un contenido y una penetración en algunas audiencias y lo comienzan a recomendar. Entonces, hoy los podcasts es como si ustedes van al Corral, a Presto o a una de las cadenas de hamburguesas favoritas de ustedes. Hoy los podcasts es como armar una hamburguesa. ¿De qué quieren escuchar el podcast? A la medida. ¿Quiere que tenga cebolla la hamburguesa? No, por allá. O sí. ¿Quiere que tenga queso amarillo o queso blanco? ¿Quiere que tenga salsas con tocineta? Y ahí armaste tu podcast. Hoy los podcasts los permitimos armar a nuestro gusto, escuchar a nuestro gusto. Les voy a mostrar lo que hice con inteligencia artificial, con Eleven Labs.
Me puse a cacharrear, le dije, oiga, quiero que me ayude con un podcast de cocina y quiero que usted me cree las voces de un hombre y una mujer en donde estén hablando de cocina. ¿Sí? Y esto fue lo que me creó. Obviamente le pedí a ChatGPT que me creara el libreto previo de este podcast de cocina. Hola, mis cocineros del alma. Bienvenidos a No sé qué Macedora, el podcast donde el amor entra por la boca y a veces sale corriendo cuando se nos pasa la sal. Así es, aquí hablamos de cocina sin miedo al humo ni al desorden. Yo soy Luis, el experto en lavar los platos, porque alguien tiene que hacerlo. Y yo soy Ana, la que dice una pizca y termina echando media libra. Hoy vamos a hablar de esos momentos gloriosos y un poquito desastrosos que todos vivimos en la cocina. Luis, ¿tú recuerdas tu primer plato fallido? Claro, el arroz del 2010. Pensé que el humo era parte del proceso, casi llamo a los bomberos. Clásico. Yo una vez quise hacer brownies y terminé con ladrillos de chocolate. Eso sí, perfectos para sostener una puerta. Pero mira, de los errores salen las mejores recetas. Exacto, se les cayó al revés. La caramelizaron y ¡boom! Inventaron un clásico. Moral de la historia. Si se te quema, inventa un nombre francés. Por ejemplo, ¿sabías que el tarte tatin nació porque unas hermanas francesas se equivocaron al hornear una tarta? ¿Qué es eso? Un podcast. Lo utilicé 1 minuto 4 segundos. Porque me creé un libreto y le pedí a ChatGPT, créeme un libreto de un podcast de cocina en donde tenga algo de humor, en donde tenga datos curiosos y en donde intervenga un hombre y una mujer. Quiero que sea de 20 minutos, que sea ágil, que sea novedoso y en donde toque experiencias de dos personas que no saben cocinar. Me creó el libreto totalmente. Yo dije, no lo voy a utilizar, no lo voy a manipular, no le voy a meter la mano, quiero ver cómo se escucha. Cogí el Eleven Labs y abrí la aplicación y cogí la parte del hombre y la copié en el Eleven Labs. Le dije, quiero que me generes una voz de un hombre. Y ahí está el resultado. Puedo jugar yo con el Eleven Labs la velocidad, si lo quiero un tono más agudo, si lo quiero un tono más grave, si lo quiero más joven o más viejo, y me comienzan a crear voces artificiales. ¿Cómo les parece? Chévere, ¿no? Hoy no nos van a reemplazar. Dime, Harold. En ChatGPT, creé el libreto. Ajá. A la aplicación que se llama Eleven Labs. Paso el libreto. La parte del hombre, le digo, créeme la voz de un hombre, en donde sea joven, en donde se escuche alegre, en donde se escuche algo intelectual, y se crea. Y me lo creó en 5 segundos, me creó la voz de Eleven Labs. Y hice lo mismo con la chica. ¿Y qué hice yo? En un editor que tengo que se llama TW Record, que es para iPhone, uní las dos voces. Dímelo. Ok. Espérame un momento porque esto está saliendo en televisión, entonces, para que te escuchen. Si quieres, préndelo. Y que te levantes, porfa. Bueno, yo te echo una mano por acá. Listo. Buenas a todos. Mira, las herramientas que estaba enseñando ahorita me parecen geniales, las he usado y también pues yo para el tema de podcast, aunque no he hecho uno, me pareció muy buen resultado en una herramienta de Google que se llama Notebook LM. Ok. Es una herramienta poderosísima porque hace todo lo que tú estás diciendo en una sola plataforma. Cosa. Entonces, la parte de ChatGPT, o sea, no desmerito ChatGPT, es buenísimo. Pero en Notebook LM, tú usas a Gemini como el generador del podcast. Le dices de una vez qué personas... Primero que todo, hacer la investigación. Sí. Digamos con el tema que tú dijiste de animes. Sí. ¿no? Yo tampoco sé mucho de eso. Mis hijos son súper fan de eso. Sí. Me ha tocado a mí
enterarme del tema con la inteligencia artificial. Entonces, vamos a hacer un podcast sobre el estudio Ghibli. Entonces le dices, crea un podcast de un hombre y una mujer que son fans del estudio Ghibli, o por la pones, ella es fan y él es una persona que está aprendiendo. Sí. Te hace toda la investigación sobre el estudio Ghibli, te hace el libreto y luego lo manda a la generación de podcast. Y él, solo en esa sola herramienta, hace de una vez la interacción entre ellos dos. Entonces se ve más natural, se escucha más natural. ¿Se llama cómo? Notebook LM. Notebook. Listo. La voy a agregar y la voy a cacharrear. Sí, cacharela, que es buenísima, muy buena. Buena recomendación. Si ves que creamos una cadena de contactos, bueno, ¿y qué pasa si el podcast, mira, por acá tienen, pero la ponemos. El desarrollo de software está sintiendo el impacto de lleno. La verdad es que es un momento fascinante. Estamos viendo herramientas que, no sé, hace poco parecían ciencia ficción y hoy son, bueno, parte del día a día de muchos programadores. Hoy justamente nos vamos a sumergir en esa realidad. Tenemos bastante material variado, análisis de blogs técnicos como Bailos o Campus MVP, documentación de Google Cloud, claro, también artículos de opinión, perspectivas de desarrolladores como Leifer Méndez o Fast Code. Si alguien no conoce, páginas web, de toda esta información, armarme el mix y armarme el video con eso. bueno, qué chévere, miren. O sea, entre todos construimos. Esto es la inteligencia artificial, lo que les decía en un comienzo. Estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial. Y todos los días aprendemos algo nuevo de esta inteligencia artificial. Gracias por la herramienta, la voy a cacharrear, no la había escuchado. ¿Y qué pasa con los podcasts? Porque muchas veces por el tema de copyright no le podemos poner música original. Les voy a recomendar una herramienta que se llama Suno. Y Suno les crea a ustedes, quiero que me acompañen un podcast y ustedes le dan el prompt, quiero que me genere música para un podcast que se hable de cocina. Y miren lo que pasó. Porque todo tiene una respuesta de por qué o para qué. Y entonces está por acá. Todo lo podemos hacer con inteligencia artificial, incluso hasta la musicalización de nuestro podcast se la podemos dejar a la inteligencia artificial, sabiéndole entregar un prompt y creando una muy buena herramienta. Al final podemos utilizar Audition para integrar todo. El futuro más cercano es pues, el oyente para tener un podcast totalmente personalizado, la misma voz, el mismo presentador, pero con noticias de temas distintos de su interés. Beneficios de la IA, ¿qué ganamos con esto? Ahorramos tiempo, ahorramos costos, el acceso a herramientas antes reservadas para grandes productoras las podemos tener hoy a través de la inteligencia artificial, mayor alcance, personalización para los oyentes y definitivamente la IA amplifica la creatividad humana en vez de reemplazarla. Seamos creativos, no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, utilicémosla como una herramienta. Miren, les voy a decir una cosa. No hay nada más complicado para un periodista que corregirse a sí mismo. Y cuando uno escribe artículos y se lo pasa al compañero a que se lo corrijan, muchas veces va a perder ese tono que uno le quiere dar de noticias. Para mí, ChatGPT es el mejor corrector de estilo. Escribiendo ustedes mismos los textos, o sea, dándole el perfil humano, y ustedes metiéndole, diciendo, quiero que sea más juvenil, quiero que sea fresco, que sea alegre, porque muchas veces somos muy toscos. Yo, para escribir correos, soy muy acartonado. Y muchas veces hablo muy fuerte escribiendo un correo, pienso que estoy regañando a alguien. Le pido al ChatGPT que sea, incluso, más amable, que sea más profesional, que sea más institucional, que sea más asertivo. Y miren que es una herramienta que nos ayuda y nos facilita la vida. Retos, dilemas éticos. No todo es positivo, hay preguntas importantes. ¿De quién es la voz clonada de un locutor? Hay que tener ética profesional. Rafael Pardo se clonó su propia voz por una necesidad. Y miren que hoy está haciendo un podcast, ya lleva 10, 12 capítulos en donde permite
que él a través de ese accidente cerebrovascular, haber perdido el 90% de su voz, sigue siendo noticia. Incluso el mismo día que lanzó el podcast fue tendencia mundial porque pudo crear su propia voz y recrearla para hacer un podcast. ¿Se necesita un permiso para clonar nuestra voz? Pues obviamente pues yo estoy dando el permiso, pero hay que tener mucho cuidado. Miren que hoy están llamándonos y esos números que no hablan están robando nuestros datos y están clonando nuestra voz. Y muchas veces por allá dicen, llaman, mijo, es que me acabaron de llamar porque usted sufre un accidente. No, mamá, no era yo. No, pero es que era su voz. Le están clonándonos la voz y hay que tener un tema ético bastante fuerte. Y hay que tener protección de datos. ¿Qué pasa si un podcast entero es generado por la inteligencia artificial? ¿De quién es la autoría? Si yo le meto la mano, obviamente, yo le estoy dando una instrucción a la máquina y ustedes son los que están dándole esa alfabetización a la máquina. Hay que alfabetizar pues, a la inteligencia artificial. ¿Podrían las tecnologías desplazar el empleo en la radio o en el tradicional? Miren que hoy, hablando de radio, la inteligencia artificial me permite a mí generar la programación musical de 1 hora y no sentarme yo como locutor a crear toda la playlist 1 hora. ¿De qué le voy a meter? Voy a hablarlo en términos de locutores. Quiero una recurrente, quiero una nueva, quiero un palo, quiero un clásico. Porque a través de la radio, los locutores tenemos un reloj, que es el reloj musical. Para construir una parrilla musical en una emisora, se tiene que meter una serie de parámetros. Hoy ustedes le pueden decir a la inteligencia artificial, créeme el listado y el playlist que va en 1 hora de las siguientes canciones y quiero que sea así organizado. Nos permite automatizar, nos permite agilizar. ¿Saben cuánto se demoraba uno creando una playlist para una emisora? ¿De 1 hora? 2 horas. Porque usted se ponía a escuchar canción por canción, iba armando, iba generando la programación, iba creando dentro Sara Radio, que es el programa que se utiliza para automatizar radio, que es gratuito, se duraba más o menos 2 horas creando ese playlist de 1 hora. Hoy le podemos automatizar y ahorrarnos mucho tiempo. ¿Podrían entonces también desplazar la radio, los empleos tradicionales? Miren, yo creo que los locutores tenemos la esencia de contestar el teléfono y de escuchar a las personas. Tengo la experiencia de un colega que quiero muchísimo que se llama Pipe Quintero, el locutor de Candela en Bogotá. Y él contestó una llamada un viernes en la noche y la saludó, hola, ¿cómo estás? Me encanta saludarte, bienvenida a Candela, solo éxitos, ¿qué quieres decirnos? Se puso a hablar con la oyente, le dijo, ¿qué quieres escuchar? No quiero escuchar tal canción. La señora se lo encuentra 6 meses después y le dice, oiga Pipe, ¿se acuerda de tal persona que lo llamó usted en la noche de un viernes a tal hora? Sí, me acuerdo, mucho gusto, soy yo, soy Pepita Pérez. Gracias a que usted me contestó y habló conmigo, evitó que me suicidara. Ya tenía colgada la soga en mi habitación y me iba a suicidar, pero usted como locutor lo que me dijo y como hablamos hizo que cambiara de decisión. ¿Eso lo va a hacer la inteligencia artificial? ¿Nos va a reemplazar a los locutores? ¿Va a contestar el teléfono a la inteligencia artificial? Miren lo que está pasando hoy en día. Y no sé si a ustedes les ha pasado, yo bromeo muchísimo. Y criticamos mucho que la radio perdió la magia porque la radio era una caja en donde tú escuchabas una voz. Y las mujeres cuando escuchaban a ese locutor decían, oh, ese hombre debe ser divino. Debe ser alto, debe ser mono. Y me ha pasado, miren que en Bogotá, cuando era periodista de noticias de Blue Radio, me subí a un taxi, me dice el taxista, nos pusimos a hablar, le dije voy para tal lado, no sé qué, me volteé y me dice, ¿usted es Diego Monroy, el que da las noticias políticas de Blue? Y yo, sí. Me lo imaginaba más alto y morenito. Y yo, bueno, gracias. O con los hombres, que no les ha pasado de escuchar a una locutora que uno dice, wow, divina, voz sensual, sexy, y es totalmente lo contrario. ¿Generamos estereotipos? Eso pasa con la inteligencia artificial, hay que quitarle los estereotipos. Créanme que si yo les digo ahorita que hagan un ejercicio de que creen una imagen de un locutor que está dando una charla de podcast en la Universidad San Buenaventura en Cali, ¿qué les va a generar?
locutor divino, locutor estadounidense, locutor europeo. Hay que quitarle los estereotipos. Y quitémosle los estereotipos, démosles las claves que debemos crearle. Locutor gordito, bajito, que habla como rolo, como cachaco, que está dictando una charla de podcast. Y el futuro, pues, de la radio y el podcast. En los próximos años, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver radios en tiempo real generadas por la IA según el interés del oyente. Ya pasó, se creó una radio por RCN que se llamaba Ochentera. Ya se acabó, no les funcionó. Hoy buscamos Ochentera de RCN y no pasó, era la primera emisora creada con inteligencia artificial y dejó de funcionar. Los podcasts traducidos al instante a cualquier idioma con la misma voz del presentador, sí, va a pasar. Y eso nos va a ayudar a masificar. Que don Harold quiere crear el podcast de economía solidaria, don Harold lo va a poder escuchar la gente en Francia. Sin usted hablar francés. Sin usted hablar mandarín, lo va a poder escuchar la gente en Japón. Y eso se llama masificación. Y vamos a poder tener todo este tipo de herramientas. Don Harold, una persona con discapacidad auditiva lo va a poder escuchar porque va a subtitular ese podcast. Integración con la realidad aumentada y el metaverso, experiencias inmersivas de audio, se pueden crear. Créanme que es muy chévere. Si ustedes se ponen a jugar con la radio, cuando el sonido es estéreo, ustedes pueden jugar a crear podcasts que se escuchen en 2 canales. Y que le dé la vuelta el sonido al oyente, si es el tema estéreo. Y va a sonar muy bien. Crean ustedes experiencias inmersivas. Y pues en resumen, la IA nos va a llevar hacia una radio más personalizada, más global y más interactiva. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Allí. Ok, la pregunta del millón, la monetización de los podcasts. Uy, monetizar es muy difícil y uno tiene que tener cierto número de usuarios en las plataformas. En Spotify puedes monetizar y comienzas a monetizar después de que tu podcast tenga un nivel muy alto de alcance y que se convierta en muy popular. En YouTube, si lo quieres hacer video podcast, también puedes comenzar a monetizar. Y es tener también este número de usuarios para que que tenga un mayor alcance y que generen interacciones. Lo que le decía a don Harold, ¿por qué no comenzamos a masificar nuestro podcast a través de un canal de WhatsApp? Seguramente lo van a replicar 2, 3, 4 personas y esas 2 o 3, 4 personas lo van a repartir a 2, 3, 4 personas y ya no van a ser 2, 4 personas, sino van a ser 20, 30, 40, 50 personas que van a comenzar a escuchar tu podcast. ¿Alguna otra duda, don Harold? ¿Me ayudas? Gracias. ¿Qué herramienta recomiendas para transcribir una grabación de una entrevista, por ejemplo? Ok, ChatGPT nos permite hacer eso. Eleven Labs también permite, o sea, con la voz transcribir las grabaciones. Hay un tema en Google también, herramientas de Gemini que permiten también transcribir grabaciones. Es una infinidad el número de aplicaciones que te permiten dar ese paso de meter la voz ahí y que te la transcriba. Dime. ¿Cómo vas? Bien. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Jaramillo, soy docente de inglés. Como docente de inglés trato de crear como nuevo material y contenido para mis clases. Últimamente estoy creando podcasts a través de se llama un sistema o algo que está conectado con Google, que lo descargo, hago presentaciones y le digo a la inteligencia artificial que en base a esa presentación me haga un podcast. Esa herramienta se llama Bricks for Education y me hace un podcast de aproximadamente 2-3 minutos. Aló. Lo que te decía, chévere poder utilizar el tema de la educomunicación y te generas un repositorio magnífico.
puedes generar un repositorio de 3, 4, 5 podcasts en un semestre y esos 3, 4, 5 podcasts te van a servir de aquí a un año o te van a permitir generar ese repositorio que sirva para temas de investigación. Y el tema de la educomunicación y los edupodcasts son muy buenos. Créeme que es la herramienta que para allá va. Cuando yo era docente, en vez de dar una cátedra harta, aburrida, cartonada, grababa un podcast y le decía a los estudiantes, escuchen el podcast y nos vemos en la próxima clase. Del podcast hay parcial. Entonces, wow, me estoy ahorrando una clase, no me la estoy ahorrando, estoy creando un método totalmente disruptivo para dar clase porque estoy dando un podcast y estoy generando pues contenido que puede ser después un repositorio interesante pues para todos los temas y quizás lo que decía ella, que tal ese podcast sirva y le guste a las demás personas y lo comiences a monetizar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Pues nada, espero que les haya gustado la charla, muchas gracias por asistir a Colombia 4.0, estamos a total disposición, cualquier cosa en las redes sociales me pueden seguir como Diego Fernando Monroy Duarte, ahí aparezco, y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad, muchas gracias.